La Revolución Francesa representó el cambio social y político más significativo que tuvo lugar en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un período violento en el que el antiguo régimen fue derrocado, dando paso a un nuevo régimen donde la burguesía, a veces apoyada por las masas, se convirtió en la clase política dominante. Veamos las causas de esta revolución. En el siglo XVIII nos encontramos en Francia, donde el pensamiento predominante era la Ilustración. Las ideas de figuras como Voltaire, Rousseau y Montesquieu habían generado un gran impacto en la sociedad. Sostenían que el pensamiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se difundió a través de reuniones celebradas en casas de personas adineradas, donde participaban intelectuales y se discutían filosofía, política y literatura. La Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert, que contaba en sus sucesivas publicaciones con la colaboración de numerosos autores que escribían miles de artículos para plasmar el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó a desacreditar el sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mente de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por toda Europa y sus colonias. En el otro lado del océano, la Ilustración había actuado como un impulso para que el 4 de julio de 1776 las 13 colonias de América del Norte alcanzaran la independencia. Francia estaba bajo el yugo de una monarquía absolutista, gobernada entonces por Luis XVI, quien estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y la nobleza era la base de este régimen. La economía del Estado estaba en una situación muy precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una grave situación social. La gente pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro de la realeza continuaban normalmente, empeorando aún más la situación del Estado. El pensamiento ilustrado más el descontento social fueron el caldo de cultivo perfecto para el inicio de la revolución. Pero primero, veamos la división de la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores, llamados estados. El primer estado era la Iglesia, que no pagaba impuestos y obtenía del campesinado el diezmo, es decir, 1/10 parte del producto de las cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar matrimonios, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado estaba compuesto por la nobleza, propietarios de tierras, que tampoco pagaban impuestos. Los campesinos les pagaban tributos y solo podían vender sus cosechas a ellos. Era una casta cerrada en sí misma. El primer y segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban alrededor del 3% de la población. El tercer estado representaba hasta el 97% de la población y su composición era muy diversa. Por un lado estaba la burguesía, formada por comerciantes adinerados y banqueros, profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otro lado estaban los campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y trabajadores. El tercer estado no tenía poder ni decisión política, pero pagaba todos los impuestos, tenía los peores trabajos y ningún derecho. La burguesía necesitaba acceder al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como había sucedido en Inglaterra. Volviendo a París, cuando la pobreza provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles sobre el hambre que sufrían. Entonces se corrió el rumor sobre la reina, muy altiva, que dijo la frase «que coman pastel». Algo así se volvió muy provocativo. Para solventar el grave déficit fiscal, el rey declaró la bancarrota del Estado y convocó en 1788 a los Estados Generales, un parlamento medieval que no se reunía desde hacía 174 años. Fue una asamblea en la que se reunieron los diputados del clero, la nobleza y el pueblo. Alrededor de 1.200 diputados estuvieron presentes. La mitad de ellos representaban a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que logró duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. El clero y la nobleza reclamaban el voto por estado, lo que les otorgaba mayoría sin necesidad de consenso.
El tercer estado pedía el voto por persona, lo que permitía más igualdad en el voto. Con el rechazo de los dos primeros estados y el bloqueo de cada votación, el tercer estado invitó a los diputados sueltos del clero y la nobleza a unirse a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI cerró la sala y prohibió la entrada a los miembros del tercer estado. Los diputados del tercer estado acordaron constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo francés. Encontraron un nuevo lugar para sus reuniones, el Tribunal de Tenis en el Palacio de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer juntos hasta que Francia tuviera una constitución. El rey intentó disolver la asamblea. El diputado Mirabeau entonces dijo la frase: «Estamos aquí por voluntad del pueblo y solo nos moverán a punta de bayoneta». El 14 de julio, el pueblo parisino apoyó a sus representantes y, temiendo que las tropas reales los arrestaran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también lugar estratégico de la represión de Luis XVI, ya que sus cañones apuntaban hacia los barrios obreros. Después de 3 horas de batalla, los insurgentes capturaron la prisión y, al regresar al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Fue apuñalado y recibió un disparo que lo mató. Fue decapitado y su cabeza fue exhibida en la ciudad clavada en una pica, surgiendo la costumbre de clavar y desfilar con las cabezas de los decapitados, algo muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los parisinos mucha confianza en sí mismos, lo que se expresó en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico fundador de un periódico de gran éxito, se convirtió en la voz de la Revolución y una especie de líder del proletariado, con su constante acoso a los ricos. Finalmente, el rey cedió e invitó a la nobleza y al clero a unirse a la Asamblea Nacional, que tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. Entre los trabajos que realizaría la Asamblea se destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una nueva constitución. En esta asamblea, aquellos que defendían una monarquía parlamentaria se sentarían a la derecha y a la izquierda los partidarios de una república que representaba los intereses de las clases medias y populares. Así es como nacieron los conceptos de derecha e izquierda política. A finales de septiembre de 1789 empezó a correr el rumor de que el rey estaba preparando sus tropas y los periodistas, con Marat a la cabeza, asustaron a la gente para que reaccionara. El pueblo marchó hacia Versalles, acampó, organizó revueltas en las afueras del palacio e incluso un grupo de mujeres entró en el palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Luego exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló hacia París y él tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Fue una forma de tenerlo más controlado y someterlo a la voluntad del pueblo. La Asamblea Constituyente, que trasladó su cámara a París, logró aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. Las constituciones establecieron que la soberanía residía en la nación y no en el rey. El rey no hizo más que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey comenzó a trazar un nuevo plan para recuperar su poder. Sabía que solo podía hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan era escapar de las Tullerías y alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se vistieron como campesinos y escaparon durante la noche. Cuando estaban a punto de llegar a la frontera con Austria, su plan falló. Fueron descubiertos y hechos prisioneros. En ese momento el doctor Guillotín propuso un método de decapitación sofisticado que presentó a la asamblea. El periodista Marat, emocionado con este artefacto, le dio a esta máquina el nombre de guillotina, que tendría un papel muy importante. Con el rey y la reina hechos prisioneros y el temor a un ataque inminente, la asamblea se adelantó y declaró la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto, Prusia se unió a Austria.
El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Constituyente suspendió las funciones constitucionales del rey. La Asamblea Constituyente convocó elecciones con el propósito de establecer, por sufragio universal, un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. La tensión social y política en Francia aumentaba y también estaba en guerra y estaba cediendo territorios a sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto casi en su totalidad por los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, y los girondinos más moderados, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abrieron un juicio contra el rey por traición, quien finalmente fue condenado a muerte y murió guillotinado. La reina María Antonieta corrió la misma suerte y también fue ejecutada. La revolución se radicalizó. Durante este periodo, se ajustaron las cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremetió contra los moderados en el periódico y publicó listas presuntas de traidores a la revolución. Esto terminaría con un Marat asesinado mientras tomaba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convertiría en un mártir, una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. También creó un nuevo calendario según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su era. Cambiaron el nombre de los meses: Floreal, Brumaire, Germinal. Se eliminaron las semanas con el ideal de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 períodos de 3 días. Los grandes oradores Danton y Robespierre son las figuras revolucionarias que tomaron más protagonismo en ese momento. El poder legislativo de la nueva república estaba a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo estaba a cargo de un cuerpo recién creado, el Comité de Seguridad Pública, con el propósito de salvaguardar la república. Este cuerpo estaba bajo el liderazgo del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que ahora se conoce como el Reinado del Terror, desde 1793 hasta 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés evolucionó hacia un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas frente a acusaciones de actividades antirrevolucionarias. Los responsables despiadados del terror faltaron a los valores que juraron defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la Guerra de la Frontera, un joven general comenzó a ganar batallas para la República Francesa, Napoleón Bonaparte, pero en el interior, una guerra que evolucionó hacia una guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y los antirrevolucionarios. Se llamó la Guerra en la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran con el mismo destino, al ser acusados y condenados por los celos de sus rivales o por su aspiración de una dictadura personal. Robespierre propone más terror en aras de la virtud, mientras que Danton, por otro lado, cree que es hora de poner fin al terror. Como consecuencia, Danton es guillotinado. El número de ejecuciones aumenta, lo que se conoce como Gran Miedo. La locura de Robespierre solo podía terminar de una manera: decapitado en la guillotina. Con la caída de Robespierre, el miedo terminó, pero la revolución no. En un intento de moderación, en 1795 se promulgó la Constitución del año 3, que había sido elaborada y aprobada en los años anteriores. Era una constitución muy diferente a la de 1793 y, en esencia, los principios de la Constitución monárquica de 1791 regresaron. Las dos novedades que presentaba eran que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y el ejecutivo estaba integrado por 5 personas que formarían el directorio, nombre con el que aún se conocería al régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 con un tono más moderado. Este período se distingue por la disensión entre los directores y una mala crisis económica. Napoleón Bonaparte, de regreso de su campaña en Egipto, encontró la motivación para ejecutar un golpe de Estado en 1799, el 18 de Brumario. Se hizo llamar primer cónsul de la República, comenzando así la primera etapa política del consulado.
En este periodo logró restaurar el orden interno con gran apoyo de los franceses. La economía volvería a crecer. En 1804 da un paso más a través de un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores, aquí es donde terminó la revolución, pero el grito de revolución todavía resuena hoy en todas partes. Liberté, égalité, fraternité. Estas palabras transformaron para siempre el Occidente.